del diezmo en estos últimos domingos y hoy vamos a terminar la serie de sermones acerca del diezmo como principio de generosidad. Hemos dicho en estos últimos domingos que el diezmo es principio de identidad o pertenencia. Nos dice de quién somos de Dios, ¿verdad? El diezmo nos dice que le pertenecemos a la vida, a la luz, ¿verdad? No a las tinieblas, no a la muerte. Hemos dicho también que el diezmo es un principio de creencia, porque cuando damos diezmo decimos que no fue por nuestras fuerzas que generamos ese dinero, sino fue gracias a Dios. Entonces decimos pues que la vida no es solamente el plan horizontal, no es solamente nuestra perspectiva humana, sino que existe también el plano vertical, existe la realidad de Dios. Entonces, cuando damos el diezmo es principio de creencia, creemos en Dios, creemos que ha sido Dios el que nos ha dado el poder para trabajar y para hacer riquezas. El domingo pasado hablamos que el diezmo es principio de compromiso, es decir que cuando damos diezmo estamos expresando nuestro compromiso con una forma específica de vivir la fe cristiana. Cuando damos el diezmo en la iglesia Sinaí, queremos que Dios bendiga a esta iglesia, que Dios haga prosperar a esta iglesia, que esta iglesia siga adelante, porque creemos, ¿verdad?, firmemente que esta manera de ser iglesia, que es incluyente, que dignifica a la mujer, que también abre las puertas para los hermanos y hermanas de cualquier denominación. Bueno, esta manera de ser iglesia, que no es muy común en nuestro medio mexicano, pues vale la pena que viva y que sobreviva. Entonces, por eso el diezmo es un principio de compromiso, identidad, creencia, compromiso, y hoy terminamos con el diezmo como un principio de generosidad. Dice 2 Corintios 8, que leímos, versículo 2, dice: en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. La generosidad es la marca de familia del pueblo de Dios. Ustedes, no sé si les ha tocado ver que las familias se parecen. Los miembros de una familia más o menos se parecen. Es lo que le llamamos el aire de familia, ¿no? Por ejemplo, a todos los que somos hermanos, en el caso mío, pues tenemos buena proporción de orejas, ¿verdad? Nos ha tocado bien dotados de orejas los que somos de hermanos, de hijos de mi padre. Y en algunos casos el aire de familia se convirtió en un viento huracanado, en el caso mío. Pero son rasgos que identifican a una familia. Mira, esto se parece, ¿por qué? Porque tienen esto, aquello, su manera de caminar, no sé, ¿verdad? Bueno, en el caso de la generosidad es el rasgo de la familia de Dios. Los que pertenecemos a la familia de Dios tenemos ese rasgo, la generosidad, porque es un rasgo del Padre, y los que somos hijos de ese Padre tenemos ese rasgo, la generosidad, ¿verdad? En eso nos parecemos al Padre Dios. Y es mi oración que en Sinaí, esta iglesia, tenga bien marcado ese rasgo. Ojalá que fuera como las orejotas que me tocaron a mí de mi papá, ¿verdad? Que así fuera, que Sinaí tuviera ese rasgo generoso de su Padre Dios, ¿verdad? Dios no quiere que su pueblo sea mezquino, sino generoso. Deuteronomio 15, vamos a ir a Deuteronomio 15, por a lo mejor ustedes dicen, ¿dónde dice? Bueno, ahí dice, ¿verdad? En el quinto libro de la Biblia, capítulo 15 de Deuteronomio, así como hay mandamiento, ¿verdad? No cometerás adulterio, no matarás, no robarás. Bueno, hay un mandamiento que dice: no serás mezquino, ¿verdad? No seas tacaño, no seas mezquino. Dice el versículo 10:
del capítulo 15 de Deuteronomio. Deuteronomio 15:10. Debes abrir tu mano sin mezquindad, y así el Señor te bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. No seas mezquino, sino generoso. El Señor te bendecirá en todos tus trabajos y en todo lo que emprendas. Es decir, el pueblo de Dios no debe ser mezquino, sino generoso. Este mandato, Deuteronomio 15, aparece justo antes del texto sobre los diezmos, en donde se explica en el Deuteronomio cómo los diezmos son la provisión para el ministerio de los sacerdotes y también para el ministerio, la provisión para los necesitados. Así pues, el diezmo desde el Deuteronomio se ha de practicar como un rasgo de generosidad del pueblo para sostener el ministerio y también para sostener a los necesitados en el pueblo de Dios. El diezmo se debe practicar como principio de generosidad. O sea, entrenándonos en la disciplina de abrir nuestra mano. El diezmo es un entrenamiento. Hablábamos hace rato de cómo los equipos de básquetbol entrenan, ¿verdad? Unos entrenan más en serio que otros. Bueno, el diezmo es el entrenamiento para ayudarnos a abrir la mano, para dar. Sabemos que como cristianos sí hemos de tener un estilo de vida dadivoso, porque así se reconoce a los cristianos. Bueno, pues el diezmo es una ayuda para encaminarnos en la generosidad. Es como el andador de una pequeñita criatura, de una niña o de un niño que está apenas empezando a caminar, apenas dando sus primeros pasos en la vida y necesita la ayuda de un andador. Bueno, el diezmo al cristiano es ese andador para que comience a andar en generosidad. Entonces es algo que se entrena. El diezmo es el entrenamiento de la generosidad. Es el andador para caminar en generosidad. El que presenta su diezmo debe hacerlo como principio de generosidad, para entrar a un estilo de vida generoso, ¿verdad? Entonces, pues es muy recomendable comenzar a dar el diezmo. Empiezas a andar en pasos de generosidad. Empieza a abrirse tu mano. Empiezas a caminar en el camino que marca el rasgo de parecerse a Dios. El diezmo comienza a partir la dureza del corazón y a permitir que el corazón se pueda abrir a una nueva dimensión de la vida generosa. Solo cuando damos, entramos en la dignidad humana. Solo el dar crea dignidad humana. Solo el dar abre el alma. Solo el dar puede cambiar una vida milagrosamente. Solo el dar trabaja en un nivel interno del alma e irradia hacia afuera en cada área de la existencia. Solamente cuando sale de adentro hacia afuera. ¿No es cierto? Cuando un huevo se rompe de afuera hacia adentro, se muere. Es porque vamos a hacernos un omelette. Pero cuando un huevo se rompe desde adentro, es porque hay vida. El corazón que empieza a dar es ese corazón que se rompe desde adentro e irradia hacia afuera cada área de la existencia. Solamente los dadores reciben. Solo los dadores viven una vida realmente satisfecha, poderosa, positiva, feliz y profundamente significativa. Es mejor cosa dar que recibir, lo dijo el Señor Jesús. Dar nos hace bien. ¿Por qué? Por un principio súper básico en la vida. El dinero es como el aire. El dinero es como el aire. No se puede vivir sin él. No podemos vivir sin aire. Necesitamos aire para vivir. De la misma manera necesitamos dinero para vivir. El dinero es como el aire.
Pero así como el aire no puede nada más quedarse adentro de nuestros pulmones y nos mata si no lo sacamos, también el dinero tiene que salir. No puede nada más entrar, también tiene que salir. O sea, así como el aire entra en nuestros pulmones y tiene que salir, no podemos mantener el dinero y pensar que así vamos a vivir. No, porque esa bendición va a terminar de matarnos. Se practica entonces el dar para nuestra salud y para nuestra fortaleza espiritual. Muchos de nosotros hemos visto la generosidad en familias cristianas que modestamente, humildemente, pero muy amablemente abren su mano, abren su refrigerador, abren su alacena, ¿verdad? Abren sus casas para compartir lo poco o mucho que tienen, pero lo comparten, ¿verdad? Y esa es una bendición, ver familias cristianas que hospedan, que reciben, que comparten. Hemos sido testigos una y mil veces, ¿verdad?, de ese milagro de la multiplicación de los alimentos cuando se comparten. Sobra cuando se comparte. Cuando no se comparte, falta. Aquel chico que le dio a Jesús el almuerzo que traía, 5 panes, 2 pececillos, lo hizo porque había sido criado en la generosidad. Imagínense que ese chico que traía su lonche para comer, sus 5 panes de cebada, sus 2 pescaditos, para que le aguantara varios días de andar siguiendo a Jesús, él hubiera pensado, no, esto me va a hacer falta a mí, esto lo necesito yo, esto no lo puedo compartir. No habría habido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero el milagro ocurrió gracias a esa generosidad, que seguramente ese chico lo vio en su casa. No sé, no dice el texto, pero seguramente ese chico venía de una casa en donde la mamá abría la puerta. Y seguramente, ¿verdad?, ese chico lo había visto en su familia, como si tiene amigos que tienen hambre, pues vénganse, vamos a comer. Hay una canción de Santiago Benavides que se llama Sigan al Sancocho. Vean ahí en YouTube, Sigan al Sancocho, que quiere decir en lenguaje colombiano, pásenle al pozole, ¿verdad?, pásenle a los tacos, ¿verdad?, entren. Y narra la historia, esta canción narra la historia de un estudiante universitario que se llamaba James, o James, pero en español James, ¿verdad?, que tenía amigos, un amigo que era muy pobre en la universidad y no tenía que comer, entonces le dijo, pues vamos a la casa, y ya te invito a comer. Y entonces lo invitó a comer y la señora, la mamá de James, pues muy contenta, ¿verdad?, les dio de comer a los dos, a su hijo y al amigo. Pero la cosa es que al día siguiente, pues se supo que James había invitado a un amigo y había ahí, dice ahí la canción, 4 melenudos de la escuela de artes, ¿verdad?, que no tenían que comer. Y James les dijo, pues vengan, vamos a comer a la casa. Y entonces la señora, pues sorprendida, ¿verdad?, pues les dio de comer a toda esa banda de estudiantes. Y eso creció tanto, ¿verdad?, que se fue como una especie de leyenda urbana en la universidad, que en la casa de James, cualquier estudiante que tuviera hambre, que no tuviera dónde ir a comer, podía ir a comer, porque ahí le iban a dar de comer. Era una familia cristiana, una familia que podía compartir la mesa, que podía abrir la casa con generosidad. Sigan al sancocho, entren a la fiesta, pásenle al pozole, entren a la fiesta, porque donde comen 2, pues comen 3. Y hay bendición, hay multiplicación milagrosa de los recursos cuando se comparten. Aquella mujer viuda pobre que le dio al Señor las 2 moneditas de cobre, lo hizo también como un acto de generosidad,
no estaba dando lo que le sobraba. Para ella, dar al Señor no era algo opcional, no era algo, bueno, si acaso sobra, si acaso se puede, pues ahí damos una ofrenda. No. Aquella mujer en el templo que presentó las 2 moneditas chiquititas de cobre, estaba haciéndolo como un acto crucial de identidad, de creencia, de compromiso y de generosidad, ¿verdad? Estaba diciendo, yo soy de Dios, le pertenezco a Dios. Estaba diciendo, yo creo que Dios me sostiene y por eso suelto estas 2 blancas que me quedan, ¿verdad? Se las doy a Dios. Era compromiso, porque decía, el Dios que vive en el templo es el Dios que vale la pena que su culto se sostenga, que se extienda su ley y su palabra por todo el mundo. Y es un acto de generosidad. Dios nos advierte para nuestro propio bien, hermanos y hermanas, nos amonesta Dios para nuestra propia salud. No seas mezquino, sino generoso. El ser mezquino nos empequeñece, nos empobrece, ¿verdad? En cambio, como en el caso de aquellos macedonios en 2 Corintios, los que vivían en el norte de Grecia, ¿verdad?, que están colaborando en la colecta que el apóstol Pablo está organizando para llevarlo a los cristianos pobres en Jerusalén. Estos macedonios, aun siendo ellos pobres, se entregaron en generosidad. Y Pablo lo reconoce la marca del pueblo de Dios en los macedonios, ¿verdad? Aún siendo pobres, se entregaron en generosidad y eso los enriqueció. Pero ahora, me gustaría terminar la serie de sermones sobre el diezmo con 3 palabras de cautela, ¿verdad? 3 puntos que hay que tener cuidado. Primero, hay que tener cuidado de no exagerar el asunto del diezmo. Porque cuando las iglesias exaltamos este tema, se producen 2 efectos dañinos en la gente, que los 2 son las 2 caras de la moneda llamada fariseísmo. Por una parte, por un lado de la moneda, los que practican el diezmo pueden llegar a tener un sentido de falsa superioridad, como si fueran mejores que los que no lo practican. Ese es un lado de la moneda farisea. La soberbia por haber cumplido religiosa y estrictamente el mandamiento. Pero por otro lado, el otro lado de la moneda, quienes no pueden dar su diezmo, porque tienen limitaciones económicas, pueden llegar a tener un sentido de culpa, un sentido de falsa culpa. Este es el reverso de la moneda del fariseísmo. ¿Cómo? Los mecanismos de tortura espiritual funcionan por medio de la culpa contra nuestros corazones. Entonces es un tema que debe ser de bendición. El diezmo se convierte como en una maldición. En segundo lugar, la segunda palabra de advertencia, que hay que disipar la neblina, hay que aclarar puntos urgentes en este asunto del diezmo. Si alguien no tiene ingresos económicos, no tiene por qué dar el diezmo. Se puede pensar en otras formas de dar que no son necesariamente dinero. El apóstol Pablo aconseja dar de buena voluntad, alegremente y según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. 2 Corintios 8, 12, ¿verdad? Según como Dios le haya bendecido. Bueno, así, ¿verdad? Según lo que se tiene y no según lo que no se tiene. Es inconcebible, hermanos queridos, que alguien tenga que pedir prestado para poder pagar los diezmos. Imagínense, hay casos así. No es que yo como tengo que dar el diezmo a la iglesia, pues voy a una casa de préstamo o con alguien, ¿verdad?, a pedir prestado para pagar el diezmo. Esa es una locura. Además, la práctica del diezmo sin relación con el carácter de Cristo no puede producir en nosotros lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. O sea, si practicamos el diezmo es según Jesucristo. Es un dar generoso,
que va ligado a ser guiado por el Espíritu de Dios y no por el mero cumplimiento de un precepto religioso o de un mandamiento. Bueno, y una tercera palabra de cautela respecto es que la generosidad tiene que mostrarse primero para con la casa. Esto lo dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Y es una advertencia muy seria que da el Nuevo Testamento. Si alguien tiene que decidir entre dar su diezmo o comprar comida para sus hijos, pues debe de leer esa advertencia con cuidado. 1 Timoteo 5, 8, donde dice que el que hace eso, el que da dinero a la iglesia y no le compra el pan, los huevos, la leche a sus hijos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así dice 1 Timoteo 5, 8. La primera generosidad es cubrir las necesidades básicas de abrigo y de sustento para los tuyos, para la familia, los de la casa, la esposa, los hijos. No es piadoso el que presenta un diezmo y deja con hambre a su familia. Especialmente si lo hace para guardar una apariencia de cumplimiento legalista y fariseo. Y los hijos se quedan con hambre. Eso no se vale. Eso es peor que un incrédulo. ¿Ya? Bueno, habiendo dado esas 3 palabras de precaución, vamos a cerrar, pues, en nombre del Señor. Que todo lo que hagamos, pongamos nuestro corazón en eso. Al presentar las ofrendas y los diezmos al Señor, pues pensemos que ahí va, en la canastita, ahí va nuestra vida, ahí va nuestro corazón, va representado en esa ofrenda, en ese diezmo que presentamos en la canastita. Ahuyentemos de nosotros la tendencia a juzgarnos unos a otros. Que nunca en esta iglesia caigamos en el error de compararnos mutuamente o de hacer competencias a ver quién va dando más. Recordemos siempre que el diezmo tiene que ver con nuestro desarrollo y con nuestra maduración espiritual, y no tiene por qué la izquierda saber lo que da la derecha. Es principio de identidad, porque nos asumimos como siervos y siervas de la luz que no se apaga. Es principio de creencia, porque indica que somos conscientes de vivir la vida de rodillas frente a Dios, que es el que nos da la fuerza para trabajar. Es principio de compromiso, porque nos identificamos con esta manera de vivir el Evangelio y de practicar el ministerio cristiano en esta iglesia. Queremos sostener el ministerio de esta iglesia. Y es principio de generosidad, porque nos da un entrenamiento, ¿verdad?, en la bendición de abrir nuestra mano, en la bendición de abrir nuestro corazón y en la bendición de abrir nuestra billetera. Y vencer esa tendencia mundana, pagana y tacaña y mezquina de guardarnos y no dar. Vamos pues a hacer la prueba. Demos el diezmo y veamos cómo crecemos en Cristo.